Bien, hermanos, bienvenidos a este Shabbat. Estamos alegres, contentos. Sí, hermano, yo estoy contento. Yo estoy feliz, yo estoy muy contento. Porque sé que Dios está haciendo grandes cosas. Cuando las cosas las hace Dios, uno siente paz. Uno siente alegría, uno siente gozo. Cuando las cosas son hechas por el hombre, uno no siente lo mismo. Por eso estoy feliz. Porque sé que Dios está haciendo cosas, no solamente conmigo. En cualquier rincón del universo, cualquier parte de la tierra, están pasando cosas maravillosas. Dios está revelando su verdad. Mucha gente está regresando a las sendas antiguas. Ese versículo que tanto lo repetíamos, paraos en los caminos, ¿verdad? Y preguntar por las sendas antiguas. Ese versículo se está cumpliendo ahora, o mejor dicho, hay personas que sí están entendiendo ese versículo. Se están parando firmes y le están diciendo a los falsos maestros, a los pastores que no les están dando el alimento necesario: no quiero recibir más de eso. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos ayer. Estamos hablando, o nuestro tema es descubriendo al Mesías. Descubriendo al Mesías. Sabemos que las personas dicen conocer a Cristo. A veces nosotros le preguntamos a alguien si conoce de Cristo y le dice, claro que sí, es más, lo llevo aquí. Y te sacan un Cristo. Te lo muestran. Aquí lo llevo conmigo. Otros dicen conocer a Cristo porque algún día fueron a una iglesia y le dijeron que, pues, Él es el Cristo de la Biblia. Él es nuestro Salvador. Sin embargo, hablábamos ayer de que aún sus seguidores tienen diferentes opiniones de Él. Algunos lo consideran que Él fue un Dios, en algunos casos un Dios pequeño. Otros lo consideran de que es mitad hombre, mitad Dios. Otros lo consideran de que Cristo sencillamente era un cuerpo. En otras palabras, no tenía alma ni espíritu, sino que el Espíritu de Dios estaba en Él. En fin, hay demasiado diferentes opiniones acerca de Cristo y esto muestra la necesidad de dar una enseñanza profunda de quién es el Mesías. También hablamos de que todavía hay personas que niegan la existencia del Mesías. ¿Sabían ustedes de eso? El Mesías ni existió. ¿Quién es ese? De hecho, gran parte del mundo todavía desconoce quién es el Mesías. El Mesías se conoce, o el Cristo de la Biblia, se conoce en parte en el occidente, pero en India, en China, es muy desconocido todavía. En fin, los musulmanes lo consideran sencillamente un profeta, no lo aceptan como el Mesías. Ellos están esperando otro Mesías. Así que, hermanos, no piense que cuando hablamos de esto es más de lo mismo. No, estamos hablando de esto porque es necesario. Aprendimos que los discípulos ni su pueblo nunca lo comparó con Dios. Cuando él le preguntó a los discípulos qué dicen la gente que es el Hijo del Hombre, ellos lo compararon con un hombre, pero jamás con Dios, porque en su mente jamás estaba el pensamiento de que Dios se podía hacer un hombre. Ellos saben perfectamente que el Dios de Israel es invisible. Amén. Y que es inmutable, que no cambia. No es que hoy es
espíritu, mañana carne y pasado mañana es otra vez espíritu. Eso no existe, eso no está en la mente del judío. Eso vino después y eso es lo que estamos tratando de explicar aquí. Así que también aprendimos que la revelación divina no es que Jesús fuera Dios, porque eso es lo que han enseñado. Cuando a usted le dicen que Jesús es Dios y usted dice no, no es correcto, le dicen usted necesita que Dios le revele eso. Es una revelación que viene solamente de Dios. Y vamos a mostrar que eso es totalmente falso. Cuando Él se dirige a los discípulos, Pedro contesta, tú eres el Mesías. La revelación divina no es que Jesucristo sea Dios. Esa no es la revelación. La revelación es que Él es el Mesías. De hecho, hablamos ayer que todavía los judíos o parte del pueblo judío no lo acepta. ¿Y por qué no lo acepta? Porque no ha recibido la revelación que Él es el Mesías prometido para Israel. Cuando las personas le decían, tú eres el Mesías, el ungido de Dios, Él les decía, no se lo digas a nadie, o no lo vayas a comentar. Porque esa parte de revelar al Mesías estaba en la potestad de Dios. Por eso fue que Él le dijo a Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Por eso, hermano, hoy en día todavía parte del pueblo judío no acepta al Mesías. Lo más triste es que aquellos que dicen haber recibido al Mesías y que dicen que han aceptado al Mesías, no lo han aceptado como el Mesías. Y ahí está el problema. Lo han aceptado como un Dios. Se da cuenta que la revelación no es que el Mesías es Dios o que Cristo es Dios. La revelación que es el Mesías. Por eso es que cuando ahora se está predicando de lo que se está predicando, la gente dice, no, es imposible que tú estés diciendo eso. Analicemos esto, hermano, profundamente. La revelación es que Cristo, que Jesús de Nazaret o que Yeshua, amén, es el Mesías prometido de Dios, el ungido de Dios. Esa es la revelación. ¿Quieren que se lo muestre por otro versículo? Gálatas 1, del 15 al 16. Le voy a mostrar que la revelación, cuando usted mira las escrituras, los evangelios, usted se va a dar cuenta de que cuando alguien le decía al Mesías, tú eres el Cristo, eso era tomado como una revelación. Cuando el Señor habló con Natanael, que le dijo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño, ¿qué le dijo Natanael? ¿Tú eres qué? El Mesías. Él había recibido una revelación que ese que le estaba diciendo a él eso era el ungido. ¿Por qué? Porque un santo de Dios, un hombre de Dios, como en el caso del Mesías, tiene una capacidad de discernimiento tremenda, de ver cosas que humanamente no se pueden ver. Cuando uno se entrega a Dios, puede ver cosas que uno
humanamente no puede ver. Cuando uno se santifica para Dios, Dios comienza a mostrarte cosas. ¿Se acuerdan lo que sucedió con el siervo de Eliseo? ¿Sí se acuerdan de esa historia? El siervo de Eliseo miró que, cierto, que aquel hombre había sido limpiado y que le había ofrecido a Eliseo cualquier cosa. Naamán el sirio llegó para ser curado de lepras. Eliseo le dijo: vete, sumérgete 7 veces. Salió limpio. Él le ofreció, dice: lo que tú quieras, yo traigo de mi rey, de mi señor para ti, del rey de Siria. Él había mandado regalos para recompensar, porque él amaba a Naamán. Entonces, aquel que haga ese favor para ti, dale todo esto que yo mando. Sin embargo, Eliseo no lo quiso recibir. No lo quiso recibir. Y eso como que no le agradó al siervo. El hombre dijo: hombre, tantas cosas bonitas que este hombre trajo, ¿y cómo así que se las va a llevar de vuelta? No, eso no es posible. ¿Qué dicen las Escrituras? Que el hombre se regresó a su tierra y el siervo lo alcanzó y le dijo: mi maestro, mi señor, disculpe, es que parece que a mi señor se le acaba de acordar que necesita ciertas cosas. Y entonces allí Naamán le entrega, no sé si una manta y otras cosas más. Y cuando regresa Giezi, el siervo de Eliseo, ¿qué le dijo Eliseo? ¿Qué le dijo? ¿No estaba yo allá contigo? Eso no hizo que Eliseo fuera un dios. Eso no lo hizo un dios. ¿Eso hizo que Eliseo fuera omnipresente? Claro que no, hermano. Esto es normal para el pueblo de Israel, porque ellos conocen al Dios verdadero y ellos saben que cuando se santifican para el Dios de Israel pueden hacer grandes milagros. Y eso se lo dijo el Mesías a sus discípulos: mayores cosas que yo harán. Cuando las personas se curaban con las ropas de los apóstoles, eso es un milagro glorioso, pero eso no hizo que Pedro fuera Dios. Dentro del pueblo de Dios no miran esas cosas como que si ellos fuesen Dios. Recordemos esto: cuando el Mesías sana a un paralítico, que lo bajan del techo, los que estaban allí, ¿qué hicieron? Sencillamente glorificaron a Dios. Le dieron fue la gloria a Dios. Habían entendido que Dios había mandado a un profeta que estaba visitando su pueblo, pero no lo consideraron Dios. Este milagro se repite casi a la perfección con Pablo y Bernabé, pero ya no en las fronteras de Israel. Ya no en las fronteras de Israel. Ya ellos están dentro de un territorio romano, pagano. Y Pablo sana a este hombre, o este hombre es sano por las palabras de Pablo. ¿Y qué hizo la gente? Le comenzaron a ofrecer sacrificio, los levantaron como dioses y pensaban que los dioses se habían encarnado. Mire usted cómo eso de dioses encarnados solo está en la mentalidad pagana. Eso está solo en la mentalidad pagana. Eso jamás, iglesia de Dios, jamás está en el pensamiento
judío. No hay forma de hacerle creer a un verdadero israelita que Dios se encarne. Ese que ha creído eso sencillamente viene arrastrando. Ese era católico o cristiano y viene arrastrando con esas creencias. Alguien dijo, hermanos, que Moisés pudo sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y sí lo sacó. Lo que no pudo hacer fue sacarle a Egipto del corazón de ellos. Y la historia se está repitiendo. Dios está sacando a los creyentes de Roma. Pero la gente no quiere sacarse a Roma del corazón. La gente sigue creyendo en diferentes dioses, en que los dioses se encarnan. Y toda esa cantidad de historias que solo provienen del paganismo, de las mitologías. Eso no proviene de Israel, de Jerusalén. Si usted ha encaminado su rumbo hacia Jerusalén, tiene que dejar todo lo que es de Roma. Si usted dice predicar, que es la iglesia primitiva del libro de los Hechos, usted tiene que desprenderse de todo lo que le pertenece a Roma. Porque si no, sencillamente usted no ha podido salir de Egipto. Porque su corazón está en Egipto. Su corazón está en Egipto. Usted quiere creer eso. Por eso se requiere, hermanos, que usted sea sincero con Dios. Sí, se requiere sinceridad. Hay momentos que hay que decirle a Dios no lo que yo quiera, sino lo que tú verdaderamente piensas de mí. Yo no soy lo que yo pienso de mí, sino lo que Dios piensa de mí. No haga lo que yo quiero hacer, sino lo que tú quieres hacer conmigo. Y cuando tú le hablas a Dios de esa manera, con toda sinceridad, entonces Dios te va a cambiar. Pero si usted le pide con condiciones, sencillamente usted está esperando que Él le diga o que lo deje como usted quiere estar. Recordemos, hermanos, que el engañoso más que todas las cosas, ¿qué es? El corazón del hombre es engañoso. Si uno cree algo, como les decía yo, hermanos, es muy bonita la historia, pero el hecho de que sea bonita la historia no quiere decir que sea cierta. No es cierta. Y si es verdad, y si es mentira, perdón, no proviene de Dios, sino que proviene del enemigo, porque Él es padre de mentira. Entonces, Gálatas 1, del 15 al 16, donde nos habíamos quedado, para mostrar un versículo más de que la revelación no es que Jesús sea Dios, como lo han tratado de enseñar. Hay iglesias que dicen, si tú no crees que Jesús es Dios, es porque necesitas revelación. Pero eso no fue lo que dijo Pablo aquí en Gálatas 1, del 15 al 16. Dice, pero cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Cuando a Dios le agradó, mira lo que está diciendo este versículo aquí. Cuando a Dios le agradó revelar que Yeshua era el Mesías de Israel, no consulté con carne ni sangre. Eso fue una revelación divina. Él no fue allá donde el pastor a decirle, óyeme, por allá están diciendo que Jesús no es Dios. Él no fue a eso. Él recibió la revelación de que Él era el Mesías. Él no fue donde Pedro a discutirle, hombre Pedro, Dios me está diciendo que
Yeshua es el Mesías. No, él lo entendió porque era una revelación que el Mesías era aquel hombre que había sido crucificado. Esa es la revelación, mis hermanos. Mire, para Pablo, un Mesías muerto no tiene ningún valor. Pablo es fariseo, creyente en las Escrituras. Él sabe perfectamente que el Mesías tiene que establecer el reino de Dios en la tierra. Entonces, por eso es que él perseguía a los cristianos, a los primeros creyentes, vamos a decirle de esa manera. Él perseguía a los seguidores del Nazareno, porque él decía, ¿cómo es posible que esta gente lo proclamen el Mesías si está muerto? Pero yendo por el camino a Damasco, se le presentó una luz, ¿verdad? Quedó ciego. Entonces, en ese encuentro que él tuvo con el Mesías, él pudo entender que Dios le estaba revelando que Yeshua era el Mesías. Por eso es, mis hermanos, que cuando él le pregunta, ¿quién eres?, el Mesías jamás le dijo, yo soy el Dios de Abraham. ¿O sí se lo dijo? Yo soy el Dios de tus padres, como se lo dijo a Moisés. Claro que no. Eso fue lo que le dijo. No. Yo soy el gran yo soy. Tampoco. Yo soy Yeshua a quien tú persigues. Entonces la revelación es que Yeshua es el Mesías, no que es Dios. Y cuando él dice que él no fue a predicar, a hablar a consultarlo con carne ni sangre, sencillamente porque lo había entendido, había sido una revelación del cielo. Y hermanos, yo creo que hoy más que nunca hay que orar para que la gente comprendan y entiendan esta revelación, que Jesús o Yeshua es el Mesías de Israel, no Dios. Si hay que orar es precisamente por esto, para que Dios revele al Mesías en los corazones de las personas y para que la gente se quite ese Dios romano que tienen allí, porque eso no viene de las Escrituras, no viene de Jerusalén, no viene del pensamiento judío, sino que eso viene exclusivamente de Roma. Cuando los creyentes se separaron y hicieron su campamento aparte, se fueron cada vez más alejando de Jerusalén y comenzaron a montar sus carpas. ¿Dónde? En Roma. Le pasó lo de Lot, que se fue acercando a Sodoma y Gomorra. Mi hermano, es hora que saquen la tienda de Roma, porque así como cayó fuego en Sodoma y Gomorra, va a venir fuego contra la Gran Babilonia. Lo que hicieron los primeros creyentes fue eso. Se fueron alejando de Jerusalén y cada día montaban su carpa más cerca de Roma, hasta que se establecieron allí. Ya no era una carpa, ya era una vivienda fija, creando sus propios concilios. Ya los apóstoles ya no tienen nada que ver con nosotros, ya los judíos no tienen nada que ver con nosotros. Y yo esta pregunta se las quiero hacer a aquellos que dicen que son la iglesia primitiva. Si son la iglesia primitiva, si son la iglesia primitiva del Señor, ¿por qué razón ellos no aceptan a los judíos dentro de las congregaciones? Si la iglesia primitiva supuestamente estaba compuesta de gentiles y judíos. ¿Por qué? Porque montaron su campamento aparte. No son la iglesia primitiva, son hijas de la iglesia católica. En el libro de Apocalipsis, cuando habla acerca de la madre de las rameras,
¿A quién ustedes creen que se está refiriendo ese versículo? A toda iglesia que desciende de Roma, que tiene sus fundamentos en Roma, que hacen culto el domingo, porque eso fue establecido por un papa, que creen en lo que cree Roma, que piensan que Israel está fuera de las promesas de Dios. Les decía el otro día que hay creyentes cristianos que no consideran el regreso del pueblo de Israel a su tierra prometida como una profecía bíblica. Y yo les decía, ¿cómo es posible que no logren entender eso? Porque en el momento que Israel llegó a la tierra prometida, inmediatamente se levantaron todos los vecinos para destruirlos, y Israel, sin ejército, pudo soportar todos los ataques y vencerlos. Y luego en la guerra de los 6 días volvieron otra vez a rodearlos. Se pusieron de acuerdo varios países con el deseo de destruirlo, desaparecerlo, y no lo lograron. 6 días más tarde estaban humillados los egipcios, los sirios, todos ellos estaban humillados. 6 días. Dios le dio la victoria en tan solo 6 días. ¿Cómo usted no puede entender eso? Que eso es un milagro de Dios. Comenzaron un domingo y el viernes les dio la victoria para que pudieran celebrar el Shabbat. Díganme ustedes si eso no es un milagro de Dios. Si eso no es un milagro, ¿qué es para usted un milagro? Vea en internet esa guerra. Los enemigos de Israel los superaban en armas, en personal. Estaban rodeados. Sin embargo, fueron humillados, destruidos en tan solo 6 días. Todas esas doctrinas, hermanos, que hoy en día se enseñan en las iglesias cristianas, sencillamente no vienen de Jerusalén, vienen de Roma. Y usted tiene que desprenderse de todo eso. Recordemos, hermanos, esto es muy importante. Este robo de identidad que han hecho con Israel, este pensamiento antisemita, esto no viene de Cristo, esto viene de Roma. Esto viene de un pensamiento antisemita. Y la Biblia dice claramente que todo aquel que bendiga a Israel será bendecido, y aquel que desee el mal para Israel será maldecido. Por más que usted esté tratando de destruir a Israel, usted está buscando su propia destrucción. Naamán también se llamaba el que ahorcaron. No, el que ahorcaron allá en Siria. Amán creo que se llamaba, Amán el sirio. Amán. ¿Quería qué cosa? ¿Qué era lo que quería él? Ustedes han leído esa historia en Esther. Sí la han leído, ¿verdad? Destruir al pueblo judío. Destruirlo totalmente. Terminó ahorcado y sus hijos ahorcados. No insista en eso, hermano. No insista en hacerle guerra a Israel, porque quedará destruido. Y Dios lo ha demostrado cuando han tratado de destruir a Israel. ¿Cómo es posible que una nación de tan solo 20.000 kilómetros, creo que tiene menos de 20.000 kilómetros cuadrados,
La otra vez estaba sacando yo la cuenta, creo que cabe 4 veces en el estado de Georgia. Amán el sirio, sí, Amán. Imagínense que Israel territorialmente cabe 4 veces en el estado de Georgia. No estoy totalmente seguro, pero creo que es por allí. No sé si es esa cuenta la que saqué, ahora no recuerdo bien, pero sin embargo, ese pequeño territorio es impenetrable, a pesar de que está rodeado por todas partes. No lo pueden destruir. Todo esto, hermano, solo alude a un milagro glorioso. La mano de Dios está detrás de eso. Dios tiene sus ojos en la niña de sus ojos. Dios tiene la mano allí para defenderlos y darle la victoria. Aleluya. Bien, comencemos con esta sección. Dijimos en la clase pasada que hay personas que no creen que el Mesías existió. Todavía en este siglo hay personas que dicen no, eso es un mito, es una leyenda. Así que vamos a tomar algunos datos históricos sin tomar por un momento las Sagradas Escrituras para mostrar que el Mesías fue real. Para eso vamos a leer algunos escritos de 2 grandes famosos historiadores. Uno es Claudio Josefo, que fue un historiador judío que de alguna manera se asilió o se hizo ciudadano romano y escribió en el siglo I, y es un estudiador muy prestigioso, es un historiador muy famoso, y escribió en el siglo I que Yeshua, el Cristo, era un sabio maestro y que fue crucificado por Poncio Pilato en su libro 18, capítulo 3,3. Allí este hombre historiador, que no tiene nada que ver con Pedro ni Pablo, sino él es independiente totalmente a los escritos sagrados, hace referencia al Mesías. Por otro lado, en su libro 20, capítulo 9,1, dice que, refiriéndose a Jacobo, dice: el hermano de Yeshua, llamado el Cristo, llamado el Mesías, o titulado el Mesías. En otras palabras, este hombre en sus libros hace referencia de que existió un hombre que fue condenado por Poncio Pilato, que fue crucificado por Poncio Pilato, que fue considerado el Mesías, o se le titulaba el Mesías. Por otro lado, hay otro escritor, senador romano, llamado Tácito, en el año 116 después de Cristo, en su libro 15, capítulo 44, hace también referencia de que un tal Yeshua, el Cristo, fue ejecutado por Poncio Pilato. O sea que si nosotros por un momento guardamos la Biblia y vamos a los libros históricos que no tienen nada que ver, que son seculares, que no tienen nada que ver con las Sagradas Escrituras, vamos a encontrar referencias de que el Mesías sí existió. Esto para aquellas personas que dicen que no existe todavía, que ustedes se sorprenderán, pero sí las hay, muchísimas. No piensen que no las hay. Entonces, históricamente el Mesías existió, y no solamente existió, sino que hay registros que fue asesinado bajo la orden de Poncio Pilato, gobernador de Judea de Roma, o gobernador en Judea
de Roma. Todos estos informes históricos o de libros históricos seculares, unidos a los libros históricos, porque es que hay algo que tenemos que entender: las escrituras forman parte de ser, o forman parte de la historia. Si se escribió algo es porque fue algo que sucedió. Las escrituras, aparte de un libro sagrado, también están consideradas un libro histórico. Y los masoretas, los evangelios, como conocemos nosotros, dan un testimonio muy claro y amplio que el Mesías existió, que fue un maestro, que tenía las intenciones de establecer el reino de Dios y que fue ejecutado por Poncio Pilato. Así que ya tenemos un testimonio secular y tenemos un testimonio de parte de sus discípulos que escribieron de él y que todavía se conservan. Son libros que se han hecho grandes estudios, son papeles escritos a las cuales especialistas han hecho grandes estudios y han comprobado que son de esa época o aproximadamente de esa época, y muestran por la ciencia de que el Mesías existe. Yo no sé si ustedes recuerdan ese versículo en Daniel que dice que la ciencia aumentará. Hoy en día la ciencia ha alcanzado el nivel de que puede coger un papel y mostrar exactamente a qué época pertenece. Esto, hermano, alude a que estos escritos son genuinos y que se escribieron para esa época. Bien, ya tenemos nuestras referencias históricas seculares. También hablamos de los masoretas o de los evangelios, las cartas apostólicas que muestran la existencia del Mesías. Y ahora vamos a comenzar un estudio desde Génesis y ver de qué manera el Mesías estaba prometido en las Sagradas Escrituras. Y eso vamos a trasladarnos ahora al capítulo 3 de Génesis, versículo 15. De esta manera ya comenzamos nuestro viaje por la Biblia desde el comienzo para mostrar la existencia del Mesías. Y no solamente mostrar la existencia, sino mostrar la promesa del Mesías. Amén. No solamente vamos a mostrar la existencia, sino la promesa del Mesías. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, una vez que el hombre cae en el pecado, tiene que ser sacado del huerto del Edén. Dios le da una promesa a Adán y a Eva. Cuando le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, refiriéndose a Satanás, a quien había engañado a la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí está la primera promesa que Dios le hace a la humanidad, en este caso a nuestros primeros padres, de que un Mesías, un Redentor, algún día vendría a salvarnos. Me llama la atención que en este versículo hace referencia, refiriéndose a la simiente de la mujer. Y más allá de decir que, más allá de entender que era alguien que sería nacido de una mujer, lo que nos está diciendo claramente no es que sería alguien, o no es solamente
que sería alguien nacido de una mujer, sino que nacería de una manera normal como nace todo ser humano. En otras palabras, que no sería un ángel. En otras palabras, que no sería ningún Dios. Por eso dice la simiente de la mujer, que sería un hombre. Esto es lo que está tratando de explicar. Esto es lo que está tratando de explicar este versículo. Vendría un hombre que va a destruir a la serpiente, un redentor que le va a dar un golpe en la cabeza a Satanás, dejando claro definitivamente que no sería ningún ser de otro lugar, sino que sería sencillamente un hombre, como cualquier hombre que nace de una mujer. Así que este hombre vendría a destruir las obras del maligno. Sería un hombre que naciera de una mujer. No viene del cielo, viene como todos los hombres a este mundo, nace de una mujer. El único que no nació de una mujer fue Adán. Por eso fue el único que no tuvo suegras. De resto, todos los hombres han nacido de mujer. Eso es lo que está diciendo el versículo. No es que Dios se iba a meter en el vientre de María, iba a encarnarse allí como nos los han enseñado. Claro que no. Sencillamente era un hombre como nacen todos los hombres. Ahí encontramos la primera alusión o la primera promesa del Mesías. La segunda vez lo encontramos en el capítulo 12 del mismo libro de Génesis, versículo 3, dándole tiempo a los hermanos que lo encuentren. Cuando Dios le promete a Abraham que en su simiente palabra simiente tiene que ver con semen. Eso es lo que quiere decir simiente. Semen, semilla, semen. En la simiente de Abraham, o sea, alguien que biológicamente viniese de la simiente de Abraham, en él serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces, lo primero que encontramos que es un hombre, que no es un ángel, que no es un Dios, sino que es un hombre nacido de una mujer como nacen todos los hombres. Lo segundo que nos estamos dando cuenta o que estamos entendiendo es que ese hombre viene específicamente de un determinado linaje y en este caso tiene que ser descendiente de Abraham. En otras palabras, no puede ser chino. Me hubiese encantado que fuera venezolano. Sí. Yo sé que a ustedes les hubiese gustado que fuera de Chiapas, de México. Pero a la sabiduría divina o a Dios quiso que fuera un hebreo, un israelita, un hebreo. Abraham fue el primer hebreo. Se le llamó hebreo
porque él cruzó el río Éufrates, venía del otro lado del río, y a los que cruzaban el río le llamaban hebreos. Yo siempre le digo que algunos hermanos aquí también son hebreos, porque cruzaron el río Grande, ¿cierto? También se les puede llamar hebreos, cruzaron el río. Hebreo es el que cruza, el que pasa de un lado a otro. Entonces, aquí vemos que ese Mesías, no solamente que era un hombre, sino que aparte de ser un hombre normal como todos nosotros, sería de la descendencia de Abraham. La tercera alusión que hace el capítulo, el libro de Génesis, está en el capítulo 49, versículo 10, cuando dice: no será quitado, en el momento que Jacob le está dando la bendición a sus hijos, dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. En otras palabras, solamente ya no era que sería un hombre normal, ya no solamente era que tendría que venir de la descendencia de Abraham, sino que tendría que ser de la tribu de Judá. Cada día vamos viendo, o sea, a través de las escrituras vamos encontrando más especificaciones de quién sería ese Mesías. Sería un hombre, vendría de la descendencia de Abraham, y ahora más específicamente tiene que venir de la tribu de Judá. La palabra Silo tiene que ver con paz. La palabra Silo tiene que ver con paz. Por eso dice que no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, hasta que él traiga la paz. ¿A dónde va a traer la paz el Mesías? A las naciones. Él es el único que puede establecer el gobierno de paz y seguridad. Sin embargo, los hombres están insistiendo en eso. Cuando usted mira el eslogan de los gobiernos del mundo, de los grandes poderosos, de las Naciones Unidas, ¿cuál es el eslogan de ellos? ¿Cuál es el eslogan que ellos más fomentan? Queremos paz y seguridad. ¿No se han dado cuenta de eso? Ese es el eslogan de ellos. La palabra paz y seguridad está en la boca de todos los dirigentes mundiales, de los grandes presidentes, de los secretarios de las Naciones Unidas. Esa es la palabra segura, la palabra preferida de ellos. Paz y seguridad. Sin embargo, lo que está diciendo las escrituras aquí, que el único que puede traer paz y seguridad es un hombre que es descendiente de Abraham y que además desciende de la tribu de Judá. Ese es el único que puede traer paz a las naciones. Así que no se ponga a creerle cuentos al enemigo por allí, de que vendrá un hombre y que ese sí va a poner las cosas bien derechitas. Los hombres tienen 6,000 años para tratar de hacer un buen gobierno, y lo que hemos visto es que cada día los gobiernos son peores. Así que no lo han logrado, y es precisamente por eso tenemos que clamar para que Dios envíe a aquel que verdaderamente va a traer la paz. Así que todo lo que hemos leído, acompañado de todos los versículos donde el mismo Mesías se considera hijo de hombre. Quiero darles un dato, y hoy en día se ha mostrado a través de la ciencia que el Evangelio
más antiguo. Y recordemos, hermanos, esto: mientras más antiguo es el documento, se supone que es más fiel a la verdad. ¿Sí se acuerdan lo del teléfono roto? ¿No se acuerdan del teléfono roto? Yo le digo algo a un hermano y cuando ese se lo dice a otro hermano, ya le agrega algo. Y cuando ese se lo dice a otro, le va agregando cosas. Y cuando ese mensaje va por después de 20 personas, va diciendo totalmente lo distinto de lo que yo traté de decir. Porque uno le va agregando cosas. A veces uno lo hace intencionalmente. ¿No se ha dado cuenta de eso? Usted quiere contar una historia que le contaron y sin darse cuenta le agrega algo. Eso depende del estado de ánimo que usted tenga. Si usted está alegre, le puede agregar algo cómico. Si está triste, a lo mejor le agrega algo triste, en fin, algo de dolor. Y así sucede con los escritos. Los masoretas fueron escritos, pero no eran escritos en un libro como este. Eran pedazos de papel o eran pergaminos. Y esos pergaminos lo llevaban de un lado para otro, lo transportaban. Ustedes se recuerdan cuando Pablo ordena que le traigan los libros. No era que le iban a llevar la Biblia, le iban a llevar ciertos pergaminos o ciertos rollos que él tenía. Entonces, en esa transportación no tenían coberturas como las Biblias de hoy en día, protectores, se dañaban. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Volverlos a escribir. Ayer hablábamos de que la Biblia como libro fue escrita por primera vez para una biblioteca de Alejandría, lo que conocemos como la Septuaginta, que fue escrita por 70 sabios judíos o escritores, escribas judíos, y que antes de eso las enseñanzas se hacían oralmente. En otras palabras, en las sinagogas solo habían rollos y solamente los que estaban en la sinagoga o los maestros tenían acceso a esos rollos. Por eso es que ustedes no van a ver que le dicen a Jesús o que le dicen al maestro: abra la Biblia en Isaías. No. ¿Qué dice el libro de Lucas? Capítulo 4. Entró a la sinagoga, tenía por costumbre, se le dio el rollo donde estaba escrito el libro de Isaías o las escrituras de Isaías. En otras palabras, en las sinagogas habían ciertos rollos, y cuando se abría otra sinagoga, venía un escriba y comenzaba a copiar de esos rollos a otros rollos, y lo hacían manualmente. O sea, no consideremos, hermanos, por favor, tenemos que entendamos que la Biblia tiene ciertos errores. Considerar que la Biblia está escrita por la mano de Dios es un error, y de eso vamos a estudiar más adelante. Hay errores, hay cosas que no cuadran. Por eso se requiere un estudio, no para que usted pierda su fe, no es para que usted diga: no, es que eso no sirve, ahora hay que botarlo. No, hermano, usted no puede cometer esa locura, sino para que usted logre entender todavía mejor de que estos hombres que escribieron la Biblia eran hombres normales como usted y como yo, y que cometemos errores, pero que a través de un estudio exhausto, profundo, podemos sacar la conclusión y lo que ellos trataron de explicar. También tenemos que entender que los escritores de antes
agregaban ciertas historias para darle una explicación a lo que ellos querían explicar. Eso lo vamos también a estar estudiando más adelante. Por ahora vamos a concentrarnos en lo que nos conviene o lo que estamos tratando de explicar. El libro de Marcos, como les explicaba, es el libro más antiguo. En otras palabras, se le considera al libro de Marcos uno de los primeros evangelios que se escribieron. Es interesante que en el libro de Marcos el Mesías se identifica no una, no dos, no tres, sino muchísimas veces. Él mismo se identifica como el Hijo del Hombre. El Evangelio de Juan se escribió casi 100 años o 70 años después, ya para finales del primer siglo. O sea, el Evangelio de Marcos es el más cercano. Por otro lado, tenemos que entender que no se escribieron 4 evangelios. Se escribieron muchos evangelios. En el libro de Lucas, vamos a ver si lo encontramos acá. Mire cómo comienza el Evangelio de Lucas. Para que ustedes vean que no fueron 4 evangelios que se escribieron. Porque muchos no son 4. Muchos son muchos. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido certísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí. ¿Sí se está dando cuenta? Muchos habían escrito evangelios, no solamente Mateo, no solamente Juan, eran muchos. Entonces a él le pareció, ¿verdad?, también escribir el de él. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribiéndolas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces nos damos cuenta de que había muchos que habían escrito diferentes evangelios, pero ellos decidieron escoger solamente estos 4, los que decidieron colocarlos como canónicos. Pero regresando al Evangelio de Marcos, se supone que es el más cercano a los tiempos del Mesías, y en ese evangelio, precisamente como les explicaba antes, el Mesías se titula como Hijo de Hombre. En ningún momento él se titula Dios encarnado, sino sencillamente el Hijo del Hombre. Esto deja claramente, hermanos, que el Mesías era hombre. No era un Dios, ni mitad hombre, sino que era un hombre nacido de mujer, como nacen todos los hombres, con la diferencia de que era un sadid, un santo apartado para Dios.
a quien Dios le había dado la autoridad para ser el Mesías de Israel, y como Mesías era necesario que él tuviese ciertos poderes o que su ministerio fuese respaldado por ciertos milagros. Como les explicaba a los hermanos ayer, que los milagros del Mesías no eran para mostrar que Jesús era Dios, como lo han hecho creer a nosotros, como lo han hecho creer por años. Eso no es cierto. Los milagros del Mesías eran para mostrar que Él era el Mesías. Eso no fue lo que sucedió con Moisés. Moisés dice: yo voy a llegar allá a los hijos de Israel, y cómo ellos me van a creer. Entonces, ¿qué le dice Dios? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, tírala para el suelo. Con eso vas a mostrar que yo te estoy enviando, que tú tienes mi respaldo. De la misma manera, los milagros del Mesías no eran otra cosa sino mostrar que Él era el enviado de Dios. Recordemos que los judíos siempre piden señales, y los griegos sabiduría. Bien, hermanos, aparte de esto tenemos algunas cartas apostólicas que declaran que Jesús es hombre, o que Yeshua es hombre. Segunda de Timoteo dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador, Yeshua el Mesías hombre. Yeshua el Mesías hombre. Primera de Juan 4:3 dice: el que no confiese que el Mesías vino en carne. ¿Saben qué está diciendo Juan allí en ese momento? ¿O qué está diciendo las escrituras allí? Que aquel que no diga, que Primera de Juan 4:3, aquel que no diga, mire usted, hermanos, lo que está explicando el apóstol Juan. Aquel que no diga que Jesús es su nombre, o que Yeshua o el Mesías es su nombre, este es el espíritu del anticristo. En otras palabras, tiene un espíritu en contra del Mesías. Así que todos aquellos que estén confesando que el Mesías es Dios, que es la mitad Dios, que la mitad hombre, todo eso proviene del espíritu anti-Mesías. Yo sé que eso suena duro, pero eso es lo que dicen las escrituras. A mí me da dolor, pero solo la verdad nos puede hacer libre. Todo aquel que no confiese. Para la época que escribieron estas cartas, ya habían personas diciendo que el Mesías era un ángel, que él no había sufrido en la cruz, es más, que era un cuerpo, que lo que sufrió fue el cuerpo, pero que su alma no sufrió, que él no sintió dolor. Entonces Juan tiene que aclarar esto. Todo eso que están diciendo por allí, que él no es un hombre, no proviene de Dios, proviene del espíritu del antimesías. Aquellos que están en contra del Mesías. Hermanos, podemos concluir hasta ahora que existió, que desciende de Abraham, que viene de la tribu de Judá, y también por las escrituras sabemos que ese Mesías procede de la simiente de David. ¿Por qué?
porque fue a David a quien se le prometió que un hijo de él se sentaría en el trono y que su trono sería firme y para siempre. Ahora buscaremos la profesión del Mesías. ¿Qué hacía? Él tenía una profesión. La gente dice que era carpintero. Hay estudiadores que dicen que había poca madera allí, en la zona donde él vivía. Que probablemente José era un constructor, pero no era un carpintero. Bueno, nosotros no, eso forma ya parte de la historia. Pero lo que dice las Escrituras, es que él era maestro. Eso sí lo dice claramente. El Mesías era un maestro. Era un maestro de Torá. Enseñaba la palabra de Dios. Eso lo encontramos, hermanos, en los evangelios, muy claramente. Juan 1:38, 4:31, 6:25, 9:6, 20:16. Es más, me sorprende algo. Me sorprende que aún después de resucitado, le siguen llamando Rabón, maestro. Cuando lo encontraron en el cementerio, yo no veo para nada María diciéndole, Dios mío. Le dijo Raboni, maestro. O sea que su profesión era maestro de las Escrituras. Precisamente por él ser un maestro de las Escrituras, es que usted va a encontrar que él discute con los otros maestros, porque esto es normal dentro del pueblo de Israel. En Israel siempre se está discutiendo la mejor manera de interpretar las Escrituras. La razón es que las Escrituras, se dice que las Escrituras tienen 70 caras, 70 maneras de interpretarlas. Entonces, si usted viene una vez al culto, media hora por semana, imagínense cuánto necesita usted oír y estudiar las Escrituras, tomando en cuenta que tiene 70 maneras de interpretarlas. Por eso, hermano, no se preocupe. En el milenio tendremos 1000 años para estudiar Torá. Aleluya. 1000 años. Y allí estará el maestro de los maestros, nuestro Raboni, para enseñarnos Torá. ¿No se alegra por eso, hermano? ¿No se alegra que usted va a tener el maestro de los maestros? Aleluya. En vida y después de resucitado, él era maestro. Esas discusiones que tenía con los fariseos y otros maestros de la ley no eran para decirle que él imponía una nueva religión como nos los han hecho creer. Esto era normal dentro de los maestros de la Torá. De hecho, para la época del Mesías existían diferentes sectas judías, y cada una de ellas tenía su opinión. Unos creían que el Shabbat había que guardarlo de una manera, otros creían que había que guardarlo de otra forma. Y esto es normal dentro del judaísmo. ¿Por qué? Porque la Biblia o la palabra de Dios hay que profundizarla, y de acuerdo a ese interés que tú tengas por descubrir la verdad, Dios te va dando luz y tú la vas entendiendo. Y en este caso, el Mesías se titula como la luz del mundo. En otras palabras, yo sí sé entender lo que está aquí. Yo sí la puedo interpretar bien. No es como ustedes lo están diciendo, es como yo se los estoy diciendo. Eso es lo que él estaba diciendo. Yo soy la luz del mundo. Yo tengo la información correcta de las Escrituras.
De aquí ese versículo que dice: yo pondré mis palabras en su boca, Deuteronomio 18:18, él hablará todo lo que yo le diga. Él tenía una comunicación perfecta con el Padre. Había entendido perfectamente, como buen maestro de las Escrituras, había entendido perfectamente todas las Escrituras, todo lo de Moisés, y las interpretaba de la manera correcta, no como los ciertos maestros de la época la querían interpretar, sino de la manera como Dios quería, sin poner esas cargas pesadas sobre los hombros de aquellos, de los hombres, y ellos mismos no querían llevar, o que ellos mismos no querían llevar. Bien, entonces sabemos perfectamente que fue un hombre que además fue maestro, que viene de la descendencia de Abraham, que viene de la descendencia de Judá, que no es un Dios, no es mitad Dios ni mitad hombre, sino que es hombre. Y que hacía grandes milagros por su conexión con Dios, porque él era el ungido, aquel que debería de establecer el milenio. En otras palabras, cada milagro que él estaba haciendo, lo único que estaba diciendo es: si ustedes se arrepienten, estos milagros que yo estoy haciendo aquí los voy a hacer a gran esfera. En otras palabras, si ustedes se arrepienten, yo les voy a establecer el milenio, porque yo tengo el respaldo de Dios. Eso era lo único que él estaba haciendo con los milagros. No demostrar que era Dios. Mis hermanos y amigos, a un Dios no se le pide que haga un milagro para saber si Él es Dios. A un Dios se le pide un milagro porque es Dios. Lo voy a repetir. A Dios no se le pide un milagro para demostrar que es Dios. A ese Dios se le pide un milagro sencilla y llanamente porque es Dios. ¿Estamos claros con eso? Usted le pide un milagro porque usted sabe que es Dios y que lo puede hacer. Al Mesías le estaban pidiendo señales, no para saber, no para comprobar que Él era Dios. Estaban pidiendo señales para comprobar que Él venía de parte de Dios. ¿Se acuerdan cuando Nicodemo está hablando con Él? Sabemos que has venido de Dios, porque las señales que tú haces, ningún hombre puede hacer si no está Dios con él. A él se le estaba pidiendo señales para saber si él era el ungido. Se repite la historia con Moisés. Señor, yo llego allá a los hijos de Israel, ¿y cómo hago? ¿Cómo esta gente me cree? Muéstrale la vara, muéstrale la mano, muéstrale las señales. Ellos se darán cuenta que yo estoy respaldándote. Las señales que hacía el Mesías sencillamente era una muestra de que Él era el enviado de Dios, no que era Dios. Quitémonos eso de la cabeza. Eso nos lo enseñaron allá en el catolicismo,
que Él transformó el agua en vino para mostrar que Él es capaz de transformar la naturaleza. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Moisés abrió el mar. Eso estaba mostrando de que Moisés había creado los mares. De ninguna manera. Sencillamente tenía el respaldo de Dios. De allí la palabra del Mesías cuando dice, para que entiendan que el Hijo del Hombre tiene autoridad. Para que entiendan que yo soy el Mesías, que tengo la autoridad. Alabanzas al Señor. Yo no sé si podemos dejarlo hasta aquí. Por ahí me están diciendo que ya ha pasado tiempo. Vamos a dejarlo entonces hasta aquí. Y así los invitamos a los que nos miran por internet a que continúen con esta enseñanza. Yo creo que la palabra de Dios debe ser como la medicina, que hay que darla en la medida correcta. Si usted toma mucha medicina puede ser que le caiga mal. Entonces vaya asimilándola. Amén. Vaya asimilándola para que usted, esto que usted está recibiendo, lo vaya absorbiendo, diluyendo, masticando, estudiando, y así usted viene mejor preparado para la próxima clase. Shabbat Shalom.